Bueno, ahora sí se ve la pantalla. Ahí estamos. Bueno, no les veo a ustedes ahora. Ahora sí. Bueno, ahora sí, hermanos y hermanas, muchas gracias por dedicar este tiempo al estudio de la palabra de Dios. Vamos avanzando con este curso, la obra del Salvador, la lección 2, un curso que realmente nos lleva a los pies de Cristo a preguntarnos, cuán grande es el amor de Dios que se haya dignado a enviar a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Esa obra maravillosa, esa obra imposible para los seres humanos, Jesucristo lo hizo en favor nuestro. Lo atesoramos, lo valoramos, damos gracias y con el alma llena de gozo, claro que queremos compartir con otros, compartir la obra del Salvador que a nosotros mismos nos tocó personalmente. La lección de hoy, la lección 2, estamos usando historias bíblicas para mostrar la obra de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. El enfoque importante, más sustancial, más importante, si se podría decir, de Jesucristo era sanar las almas, perdonar pecados, alimentarlos con la palabra a la gente. Y eso era lo que hacía, y es lo que vamos a ver en la historia de hoy también. Jesús alimenta a 5.000 personas, a más de 5.000 en algunos evangelios nos dice. Postrados a los pies de Cristo, dándole gracias por un día más de vida, dándole gracias porque Él nos permite postrarnos a sus pies, escuchar su palabra atentos y con gozo compartir con otros el Evangelio. Empecemos entonces esta clase con esta oración. Amado Padre Celestial, sabemos que en la creación tú hiciste posible que creciera el alimento para que comamos. Sabemos, amado Jesús, que tú nos has dicho que no nos preocupemos, pues siempre vas a cuidar de nosotros. Ayúdanos, Padre y amado Hijo, a no preocuparnos, sino a confiar en que tú nos cuidas, en que tú cuidas de nosotros. Ayúdanos a no olvidar que te demos gracias todos los días por tus bendiciones que nos das abundantemente. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, los objetivos de la lección 2, como ya es, no, es común, como es costumbre, vamos a usar el método de las 4C para leer y entender Mateo 14, 13 al 21. Vamos también a analizar las ventajas de leer y de contar o narrar una historia bíblica. Y al fin vamos a practicar contando la historia bíblica. Esos tres objetivos con la ayuda de Dios. Antes de todo, antes de pasar al captar, que es la primera C de las 4 que tenemos, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué fue lo que más le llamó la atención del texto bíblico que les tocó leer? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención a usted? Querido Daniel, bienvenido, hermano. Lo que más Adelante, me llamó Daniel. la atención, buenos días, maestro. Lo que más me llamó la atención es que es el único milagro que está en los cuatro evangelios. Es el único que está en los cuatro evangelios. Eso más me llamó la atención. Muy bien. Excelente, excelente. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Gracias, Daniel. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de esta historia bíblica? Nuestro hermano Juan nos contaba que pudo leer los 4 evangelios y notar esa, esa misma información, el centro de la información, el milagro de Jesús, ¿verdad? Fernando, y luego vamos con Carlos. Sí, pastor, acá veo en realidad todas las personas pues lo seguían a Jesús
ese alimento físico, ¿no? Por la curación, por la sanación que todo el mundo quiere, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero se olvida de algo muy importante, pues que era Jesús es que estaba ahí, ¿no? Y no lo buscaba en realidad al Salvador, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias, Fernando. Escuchemos a Carlos y luego vamos con Juan. Pastora, lo que me llamó la atención es que el Señor Jesús se apartó a un lugar desierto y cuando la gente supo, lo siguieron a pie, salieron de las ciudades para seguirlo a ese lugar desierto. O sea, dejaron lo que tenían para seguirlo a él. Cuando escucharon que estaba en X lugar y era un lugar desierto, eso me llamó la atención, que siguieron al Señor Jesús. Lo demás, pues es algo secundario, pero lo siguieron a un lugar desierto. Es eso, pastor. Gracias, querido Carlos. Juan. Bueno, a mí me asombra cómo el Señor tiene preparado su plan de estudios para sus discípulos. Anteriormente los había mandado de dos en dos y sucedieron dos hechos, que ellos regresaban, pero también se dieron con la noticia de que habían decapitado a Juan el Bautista, que era algo muy triste. Pero el Señor aún continúa bajo el control, controlando todo absolutamente, y se da esta situación de los 5.000 que le habían seguido todo y se encontraron con ellos, él les enseñó, les curó, pero en un momento dado los apóstoles le dicen, Señor, envía para que se vayan a buscar comida, y el Señor les desafía. Y acá viene la enseñanza, el Señor los estaba preparando y quería saber cómo resolvían un problema como este. Ustedes les de comer. A lo que los muchachos inmediatamente dijeron, Señor, ¿con qué les damos de comer? Solamente tenemos estos 5 panes y estos 2 peces, que también hay toda una trama alrededor, cómo surgieron estos panes, esos panes de cebada que había provisto un niño, según Juan. Entonces, acá vemos que el Señor los va preparando y el plan del Señor siempre es tener todo bajo control, los recursos y todo eso que es imposible para el hombre, para el Señor no es imposible. Pero lo que sí es posible para el hombre es que los apóstoles puedan distribuir lo que el Señor iba a proveer ese día. Gracias, querido Juan. Excelente, muy bien por sus comentarios. Una cosa que noté para mí personalmente es lo que dice Jesús, que se compadeció al ver las multitudes porque parecían como ovejas sin pastor. Eso me llamó poderosamente la atención y yo soy una de esas ovejas, que Jesucristo me muestra compasión, me muestra amor, me muestra misericordia, ¿verdad? Y tantos y tantas personas, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias por sus comentarios. Ahora estamos en la parte de captar. Un poquito vamos a ingresar a la historia y nos hacemos esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué creen que Dios nos ha dado esta historia y otras en los 4 evangelios y no nomás en uno de ellos? Cuénteme alguna cosita que piensan ustedes, se les vino a la mente. Yo sé que esta pregunta no estaba en el WhatsApp, pero es como un captar, ¿verdad? Para que crear una conversación, una forma de entrar en el estudio. Carlos tiene, Eh, hermano, sí, adelante, hermana, por favor, bueno, Erika. yo pienso que como en el Nuevo Testamento se muestra ya a Jesús como el Señor de los milagros, como el Hijo, como el Padre, ¿no? Entonces, pienso que en los 4 evangelios se le da a conocer, ¿no? Entonces, por eso mencionan todo esto que Jesús hizo, ¿no? Porque ya él ya está en el Nuevo Testamento. Gracias, querida Erika. Muy bien. Escuchemos a Carlos, Daniel. Carlos y Daniel, debo decir. Carlos primero y luego va Daniel. Pastor,
Eh, yo veo que el Señor Jesús aprovechaba cada situación, circunstancias que se presentaran, como esta situación de que se compadeció de la multitud, viéndolos como ovejas sin pastor, para enseñarles, fortalecer a los discípulos, como ahora para nosotros, los creyentes por fe en Él, de que debemos en todo momento, en toda situación, circunstancias que todos pasamos de una u otra forma, es venir a Cristo, buscar de Él, que es el que nos ayuda a salir adelante en las situaciones tanto espirituales como también en nuestra parte humana. Es eso, pastor, lo que yo veo. Gracias, Carlos. Muy bien, escuchemos a Daniel y el último comentario con Luis. ¿Cómo no? Bendiciones, mis hermanos. Para mí personalmente, están en los cuatro evangelios es porque nos quiere dar una mayor amplitud del propósito de Cristo aquí entre nosotros. Dice que estaban en un desierto. El desierto es un lugar que no hay absolutamente nada. Cristo se revela como proveedor de su pueblo. También se revela como sanador, porque dice que empezó a sanar enfermos, según el versículo 14. En el versículo 15, que habla de que él que estaba preocupado por lo de que no habían comido, como un protector, se revela con compasión al decir que lo que usted dijo, pastor, que eran como ovejas que no tenían pastor. O sea, él se revela de una u otra forma realmente todo el plan o todo lo que a través de él nosotros, su pueblo, podemos recibir. Su amor, su cuidado, sanidad, protección, proveedor, todo. Y no solamente alimentó como se dice, con la palabra o la palabra de Dios, sino que también se preocupó por darnos el pan, no solamente espiritual, sino físico. Es decir, que tanto es espiritual como material. Eso es lo que yo puedo entender y está en los cuatro evangelios para dar por sentado de que eso es lo que él vino a hacer. Gracias, querido Daniel. Muy bien. Luis, adelante, Luis. Hola, bueno, lo que yo veo en este evangelio es que unifica con el Antiguo Testamento, porque si recuerdan los hermanos, el maná que cayó del cielo, Cristo muestra que es el mismo Dios que está actuando durante las eras, es lo que yo creo que también está transmitiendo con este evangelio. Gracias, Luis. Escuchemos a Juan y luego pasamos a los siguientes pantallas. Bien, yo creo que el Señor y sobre todo el Espíritu Santo que inspiró a estos hombres a escribir, primeramente debemos recordar que de los cuatro evangelios, solamente Mateo y Juan son discípulos directos del Señor Jesús. Marcos fue uno de los siervos que transcribió lo que otro apóstol le dijo, del mismo modo que Lucas. Entonces, el Espíritu Santo respetó el criterio de cada uno. Cada uno percibió la misma historia bíblica de una manera, dando énfasis a lo que a su criterio le parecía que era importante. Y por eso es que en los cuatro, creo que los cuatro coincidieron en que esta historia era relevante, era importante que esté narrada en la palabra de Dios, al margen de que ya el Espíritu Santo era el que los inspiraba. Y cada uno tuvo parte de él. Si nosotros sumamos las cuatro historias, encontramos digamos, la historia completa de lo que percibieron cada uno. Gracias, querido Juan. Excelentes comentarios. Muy bien, todos guiados por el Espíritu Santo, como dicen, y esto nos muestra la personalidad de cada escritor. ¿Verdad? Es como alguien dijo que todos estamos, ¿verdad? Tres, cuatro narradores están viendo un partido de fútbol, jugando la selección de Argentina y Brasil, vamos a poner un ejemplo. Están viendo el mismo partido, están en diferentes lugares, pero con su propia personalidad están narrando el partido. Ellos ven el fútbol de una forma pero están narrando lo que ven, ¿verdad? Excelente, entonces vamos a pasar aquí un poquito sobre Mateo, una audiencia que eran judíos, muchas citas y profecías del Antiguo Testamento, como bien dijeron. Deja muy en claro que fueron 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Imagínense la multitud.
Tenemos en Marcos, los discípulos no tenían tiempo para comer. Acuérdense que recién llegaban de la comisión que el Señor les había enviado, venían muy contentos, decían, mira, esto pasó, esto hicimos, esto, aquellos, ¿verdad? Jesús tuvo compasión de ellos porque parecían sin ovejas, como ovejas sin pastor, y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. Lo importante, la enseñanza bíblica, ¿verdad? Jesús les dijo a los discípulos que los pusieran en grupos, los juntaron en grupos de 100 y 50, muy concreto. Lucas nos muestra algo adicional, una investigación más ordenada por ser un doctor, un galeno, ¿verdad? Nos dice que era un lugar apartado de un pueblo o la ciudad de Bethsaida. Entonces ahí podemos decir en las faldas de la mar de Galilea. También vemos aquí Juan, ¿verdad? Juan nos da más detalles. Me encanta el Evangelio de Juan, un lenguaje sencillo. Sin embargo, sus temas que trata son profundos, testimonio de primera mano, como decía nuestro hermano Juan. Subieron a un monte, ¿verdad? También nos describió que se acercaba la Pascua. Decía algo concreto, que había mucha hierba ahí. Fue Felipe quien vio lo imposible de dar a tantos e informó acerca de los recursos, ¿verdad? Que había ahí. Es interesante porque ustedes mencionaron que los discípulos veían, estaban llenos de gozo, de alegría por lo que habían hecho, ¿verdad? Esta era una prueba para los discípulos, a ver si confiaban en ese Jesús, pero notamos que fácilmente cambió su mentalidad y ahora vieron el problema como algo que no se podía solucionar y se olvidaron de que el que estaba frente a ellos era Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Jesús dio gracias, ¿verdad? Muy importante. Juan nos cuenta, dio gracias al Padre, oró, en otras palabras. Andrés era el que traía la comida. Bueno, ahí debemos decir el que identificó al muchachito, que dijo que hay un muchacho con los panes y los peces. Y luego después quisieron hacerle rey a Jesús, ¿verdad? Ahí es cuando Jesús se fue a orar y después viene la tormenta en la noche, ¿verdad? Jesús caminando sobre el agua. Entonces ellos dijeron, este es nuestro rey, tenemos todo, nos da comida, nos sana de nuestras enfermedades, siempre está ahí pendiente de nosotros, este es el rey que necesitamos, un rey terrenal, un rey de la comida, un rey de los milagros, un rey de las sanaciones, pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Muy bien, entonces ahorita no vamos a contar la historia porque vamos a hacer un ejercicio al finalizar la clase. Nos vamos a tener en nuestras mentes la historia de Mateo, cómo sucedió, cuándo sucedió, el lugar donde sucedió, y también vamos a ver cuál fue el propósito de este milagro de Jesús. Entonces vamos a pasar directo en materia. Aquí estamos en la parte de contar y vamos a recordar la historia que nos tocó leer y vamos a identificar. Identificamos a los personajes. En esta parte de considerar tenemos 6 preguntas. Y la primera pregunta de esta parte es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Cuéntenme, ¿a quiénes encontraron ustedes? Los que leyeron los 4 evangelios. Querido Juan, adelante con los personajes. Bien, yo los personajes, en primer lugar está el Señor Jesús. Después la multitud que está distribuida según Marcos en 5.000 hombres, mujeres y niños. Están sus discípulos. Y dentro de la multitud estaban los que tenían necesidad porque estaban enfermos, a quienes les sanaban, a quienes recibieron la sanidad. Básicamente eso es lo que he sacado de Marcos, perdón, de Mateo. Gracias, hermano querido. Fantástica identificación de los personajes. Muy bien. Ahora vamos con nuestro hermano Daniel. ¿Puede ayudarnos? ¿Cuáles son los objetos? ¿Qué objetos identificó usted? Y también los demás hermanos pueden ir revisando sus notitas o anotando alguno
objeto que no hayan incluido. Adelante, Daniel. La barca, lugar desierto, ciudades, aldeas, 5 panes, 2 peces, hierba, ojo, cielo, 12 cestas y las obras. Excelente. Es una hermosa historia, como bien ustedes dijeron, ¿verdad? Los discípulos estaban preocupados y ahora ¿qué hacemos? Están bajo nuestra responsabilidad. ¿Qué pasa si esta gente se desmayan? ¿Qué le damos? Y al fin, 12 canastas llenas de sobra, ¿verdad? Qué hermosa historia. Eso nos muestra una y otra vez que nuestro Dios es un Dios maravilloso, todopoderoso, lleno de misericordia y que está junto a nuestro lado. Gracias, querido Daniel. ¿Dónde ocurrió la historia? Un hermano, una hermana, ¿dónde ocurrió la historia? Carlos, adelante, Carlos. Eh, en el desierto, pues Juan dice que salieron de la ciudad de Bethsaida, pero se Ujú. desarrollan en el desierto. Sí, es interesante porque Juan, como dice, ya ve que había mucha hierba, entonces es un lugar desolado, dicen algunos textos, ¿verdad? Entonces puede ser una loma, ¿verdad? Habla también Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, nos dice el Evangelio de Juan. También subió a un monte y Lucas nos dice un lugar apartado de Bethsaida. Gracias, querido Carlos. Fernando, ¿algún comentario? Luego vamos con Daniel. El micrófono, hermano. Sí, justo le iba a decir, en un lugar desértico cerca de la ciudad de Besaida, casi al frente del mar de Galilea o el agua de Nazaret, ¿no? Ahí ha sido donde se realizó este milagro, pastor. Excelente. Sí, sí, una loma, ¿verdad? Una falda Así es. donde, una colina donde pudieron sentarse. Me imagino que a lo lejos se divisaba el mar de Galilea. Adelante, querido Juan. Sí, quería hacer una acotación con respecto a que la zona tenía pasto, verde. La zona, digamos, el mar de Galilea se caracteriza porque de tormentas y lluvias de repente que se arman, y todo lo que es el borde del mar de Galilea se recibe unas lluvias que son razonables. Y yo creo que por esa razón, en esta temporada, porque después viene una tormenta también, ¿Mm? habían crecido pastos debido a esta provisión de parte del Señor del agua que necesitan las plantas. Gracias. Excelente, sí, porque ahí estaba soleando y de pronto venía una tremenda tormenta, ¿verdad? Había como la mezcla de aire frío y caliente, unos factores climáticos que cambiaban drásticamente. Excelente, muy bien. Identificamos perfectamente el lugar donde ocurrió. ¿Cuándo ocurrió el problema? ¿Cuándo ocurrió el problema? Nuestro hermano Daniel tenía la mano levantada antes. Daniel, hermano. Sí, amén. Cerca de la fiesta de la Pascua, según Juan 6:4, después de la muerte de Juan el Bautista, Marcos 6:27, ahí sucedió, porque Herodes Excelente. pensaba que era Juan el que había resucitado. Excelente, muy bien. Y también podemos agregar que después de al regreso de los discípulos, cuando fueron enviados a compartir el Evangelio. Gracias, Daniel. Excelente. Con esos estamos muy bien. Ahora, hermanos y hermanas, ¿cuál fue el problema? ¿Qué problema o problemas identificaron ustedes en esta historia? ¿Qué pasó? Empezamos con Fernando y luego vamos avanzando. ¿Qué problema identificó usted, hermano? Sí, pastor, los hermanos pues, que habían estado siguiendo a Jesús, eh, llegó el momento cuando ya atardecía el día, ¿no? Eh, no tenían pues ya que comer, ¿no? Y bueno, ahí uno de los discípulos pues le dice, ¿no? Que vaya, o que vayan a unas aldeas, ¿no? Para que comprar, ¿no?
pero ¿Mm? Jesús pues le dice, no, no, dele usted de comer, ¿no? O sea que en sí era, en realidad ya iban a tener hambre los hermanos ahí, ¿no? Gracias, Fernando. Sí, sí. Ellos identificaron el problema y ya, pues dijeron, mándalos, ya, despídelos, ¿verdad? Y el Señor les tira el problema a ellos, ¿verdad? Tienen ustedes de comer. Y notamos en los evangelios, ¿verdad? Que Felipe decía que 8 meses de trabajo, 8 meses de trabajo para darle de comer a tanta multitud. Y aún eso no hubiera sido suficiente, ¿verdad? Y nota usted lo que dijeron, creo que era Marcos o alguien decía que tenemos esto, pero ¿qué es eso para tanta gente, ¿verdad? Es imposible sobre imposible y algo imposible, ¿verdad? Entonces Jesús otra vez le estaba probando a ver si confiaban en él. Porque como dije anteriormente, recién habían venido y ellos venían, expulsaban demonios, hacían cosas maravillosas y ellos querían contar todo lo que habían hecho. Y el Señor les dijo, ¿verdad? Es mejor asegúrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿verdad? Porque todo lo que vieron, eso es pasajero. Excelente. ¿Algún otro problema, hermanos, hermanas? Identificamos, ¿verdad? Que se estaba haciendo tarde, no había dónde comprar comida, había mucha gente. Querido Juan, adelante. Sí, lo que yo detecto también, que es mencionado en los que venían de la misión que les había dado el Señor Jesús de dos en dos, pero también traía un cansancio. Y yo creo que parte de la evasión que ellos plantearon de que, bueno, que los manden a comer porque ellos no querían tener ninguna responsabilidad en esto, en esta acción. Pero yo creo que también estaba influenciado por su cansancio. Gracias, Juan. Muy bien, ¿algún otro problema? Bueno, yo creo que esos problemas que identificamos, ¿verdad? Ya vemos la gente tenía tantas necesidades físicas y espirituales. Como ya dijimos, estaba haciendo tarde, era un lugar desolado, si podemos agregar las lluvias repentinas y todo eso, y no había nada, no había que echarle a la olla, ¿verdad? Entonces, muchos problemas ahí. Y también podemos agregar las dudas, la falta de, no sé si de empatía por la gente de los discípulos, ¿verdad? Que no decía, mándalos, déjalos ahí solos cuando Jesús pues siempre se preocupaba por lo espiritual y lo físico, lo material también. ¿Se resuelve el problema, hermanos? ¿Y cómo se resuelve? ¿Qué pasó? ¿Quién intervino? Sí, hermano, se resuelve el problema. Dios hizo el milagro porque es que cuando Dios está presente, pues hay abundancia y felicidad y Dios se exterioriza el poder de Dios. Yo creo que sí se resolvió el problema. Gracias, Jesús. Bienvenido, hermano. Excelente. Entonces, sí se resolvió el problema y ¿quién actuó? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con misericordia, con amor, con empatía, compasión por los demás. Pero antes de eso, antes de que sus estómagos se llenaran con el pan, con el alimento terrenal, ¿qué les dio Jesús? El alimento espiritual, lo más importante, ¿verdad? Esas almas que estaban, este, sin pastores, los rabinos, los maestros de la ley, esos doctos en la ley de Moisés, ellos eran los pastores de Israel, pero habían abandonado a sus ovejas. Pero ahora estaban persiguiendo al buen pastor. Y eso veía Jesús y se compadecía de ellos. Entonces se resolvió el problema, como todos los problemas en la Biblia que identificamos y el problema en nuestra vida también. Siempre el Señor los resuelve 100% de una forma maravillosa. Querido Daniel, cuéntenos, hermano. Es como algo personal, lo quiero compartir. De pronto ustedes, no sé, lo quiero compartir. Dice la palabra que se sacian, comen, se sacian, y dice en el versículo 20 que recogieron de la cesta, perdón, recogieron
de lo que sobró, pedazos, y llenaron 12 cestas. La palabra no dice qué hicieron con esas 12 cestas. Seguramente, digo, eran 12 discípulos y seguramente si eran 12 cestas llenas, cada uno de los discípulos se llevó una cesta, porque obviamente ya no había quien más darle. Entonces eso como algo también se puede ilustrar de que Jesús le estaba diciendo, miren, ustedes van a llevar cada uno sus 12 cestas llenas, pues continúen haciendo trabajo, o sea, que no solamente se terminara ahí, sino que esas cestas indicarían que el trabajo no había terminado, sino que recién empezaba y que cada uno llevara lo suyo y ellos pudieran también compartir con los demás. Es algo Gracias, personal. Daniel. Muy bien dicho, hermano. Sí, también podemos agregarlo, ¿verdad? Al principio que los discípulos estaban raspándose la cabeza, mordiéndose las uñas, y ahora ¿qué hacemos? Dice, ahí está, mire, para que vayan nomás y cuenten lo que pasó aquí. Excelente, hermanos, muy bien. Entonces ya Pastor, identificamos la primera parte y ahora vamos a la pastor, aplicación práctica. Sí. ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Me Ah, permite? sí, sí, por Bueno, supuesto. bueno, hermano, mire, es que hay grupos que se preocupan por la cantidad, ¿no? Cuántas almas hay o miembros tiene la iglesia. Se preocupan por la asistencia a los cultos y todas estas cosas, Ujú. pero no se preocupan por la necesidad que tiene las personas. Y el Señor dice ahí no solamente que se preocupaba por la vida espiritual de las personas, sino que tenían compasión de ellos porque tenían hambre. Y entonces lo otro, no, lo que tenemos son 200 denarios. Eso no basta para darle comida a tanta gente. Se olvidaban de que estaba ahí el Señor y que Dios todo lo puede, que Dios hace milagros. Y esos son los milagros que Dios hace. Cuando no podemos resolver nosotros, cuando no puede resolver la ciencia, Dios tiene el poder. Donde termina el poder nuestro, comienza el poder del Señor. Dios todo lo puede solucionar. Y fíjese lo ordenado que es el Señor. 12 cestas de panes se recogieron y peces. Y comieron hasta saciarse. Es decir, que no le dieron una ración. Comieron hasta que se llenaron, hasta que se quedaron completos, pues. Y entonces y sobraron, pero esa sobra no se botó, se recogió todo. Es una cosa muy ordenada que el Señor hace, ¿no? Y nosotros tenemos para darle de comer. Siempre que confiemos en el Señor, Dios va a proveer lo que nos falte. Pero no podemos olvidarnos de que a nuestro alrededor hay personas vulnerables que necesitan ayuda de nosotros. No solamente predicarle la palabra, sino también muchas veces hay que mojarle la mano con algo, con una harina, con un pan, con un quesito, con algo, porque hay gente que no tienen para comer y nosotros tenemos pan porque el Señor nos ha dado esa bendición. Dios le bendiga. Gracias, querido Jesús. Muy bien, sí, sí, sí. Y ahí vemos los frutos prácticos de la vida de un cristiano, ¿verdad? Habla mucho Santiago, ¿verdad? Si tú dices que eres creyente, estás caminando con unas dos, tres abrigos en la calle y una señora que está muriéndose de frío, nomás dice, ay, que el Señor te bendiga, que lo abrigue. Bueno, sácate una y lo das, ¿verdad? Esa es la vida cristiana práctica de ingratitud por lo que Dios nos ha dado. Como dice bien Jesús, somos bendecidos de muchas, muchas formas. Excelente. Entonces gracias hermano, a, a pasar a la parte de consolidar, que es la aplicación práctica a nuestra vida. Aquí vamos a ver la ley de Dios como un espejo, nos muestra nuestro pecado, nuestras falencias en nuestra vida como cristianos, pero también nos reconfortamos, nos consolamos con el perdón de pecados, la obra redentora de Cristo, el dulce evangelio de nuestro Señor y Salvador. Muy bien, entonces, ¿qué título le daría a usted? ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Querido Daniel, cuéntenos, ¿qué título le daría usted a esta historia? ¿Está preparando este estudio bíblico para compartir con alguien y le desea ponerle un título? ¿Qué título le daría, hermano? Jesús se preocupa por nuestras necesidades. Excelente. Muy bien, si nota usted que ahí cubre toda la historia y ahí puede ser necesidades materiales, pero sobre todo las necesidades espirituales. Muy bien.
Querido Carlos, adelante. Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor, me encanta eso también. Se preocupa por las ovejas descarriadas de Israel. Querido Fernando, adelante. Sí, pastor, yo le pondría Jesús, pan de vida. Jesús, pan de vida, muy bien. Y eso ahí vemos que también el pan físico, el pan que necesitamos nuestros estómagos y el espiritual que nutre nuestra alma. Muy bien, excelentes títulos. Ustedes pueden pensar más. Podemos poner Jesús predicaba la palabra, les sana las dolencias y les da de comer a todos hasta saciarse. Muy bien, ahora sí vamos a la práctica de nuestra aplicación, ¿verdad? Es lindo ver desde lejos, es bueno ver lo que otros hacen, pero ¿qué tal nosotros? Entonces, la pregunta nos dice, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado ven ustedes aquí? Algo personal, algo para mí. Pastor, buenos días. Bueno, yo veo la incertidumbre, la duda, ¿no? Y es lo que muchas veces nosotros siendo cristianos, ellos estaban con Dios mismos, ¿no? Con Jesús, ¿no? Ujú. Y ya habían escuchado la palabra, ya habían visto ellos milagros. Entonces, este, en lo terrenal, en lo humano, en la carne, ellos tuvieron la duda, tuvieron el miedo, ¿no? La incertidumbre, y es lo que actualmente también nosotros como cristianos nos puede pasar, ¿no? Cuando viene la prueba y lo primero que hacemos nosotros es fijarnos en el problema en sí, ¿no? Y no en que tenemos un Señor que va a tener el control de todo lo que nosotros podamos pasar en el día a día, ¿no? Es lo que yo noto. Gracias, querida hermana. Muy, muy bien dicho. Una aplicación muy práctica, ¿verdad? Y sí, a veces cuando hay dificultades, problemas de esa magnitud, nos quedamos congelados, no sabemos qué hacer. Y cuando se nos acaba todas las opciones terrenales, humanas, de nuestro poder limitado, ahí nos acordamos de Dios, ¿verdad? Gracias, hermana. Querido Fernando, ¿algún comentario aquí? Sí, pastor, muchas oportunidades hoy en día, pues somos como este discípulo, ¿no? Pues que se quiere zafar pues de toda responsabilidad y le dice pues a Jesús, ¿no? Que, que los mande pues a las aldeas a comprar cosas para comer, ¿no? Muchas veces somos como ellos, ¿no? Nos falta de empatía, ¿no? Jesús nos enseña claramente en este pasaje tan hermoso en el cual nos indica pues de que nosotros demos de comer, le demos de comer, ¿no? Como dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de los labios de Dios. Ahora nosotros, como discípulos de Jesús, estamos encargados pues, de ir a anunciar la palabra de Dios, alimentar a nuestros hermanos mediante el mensaje del Evangelio, ¿no? Obviamente, como también Jesús lo dijo claramente, los pobres siempre van a estar a su lado, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos responsabilidad de alguna manera ver por cada uno de nuestros hermanos necesitados, ¿no? Más allá de la comida física, la comida espiritual, que es la palabra de Dios, ¿no? Sería mi Gracias, comentario, Fernando. pastor. Querido Juan, y luego vamos con Jesús. Sí, pastor, yo me Bueno, identifico con los pastores, con los apóstoles. Me identifico en virtud de que varias de mis situaciones que me tocó, por ejemplo, en mi trabajo, todo eso vivir, si no hubiera sido por el poder y la mano del Señor, yo no sabría dónde hubiera estado terminando con mi trabajo, pero gracias a su misericordia, pero aún así, con todo lo que el Señor ha hecho, aún hay momentos en que todavía, como estos muchachos, tenemos dudas que no sabemos resolver. Y bueno, tenemos a nuestro Señor, a nuestro Maestro, que siempre está con nosotros y clamamos para que Él, como hizo Pedro, Señor, sálvame. Y clamemos y le digamos, Señor, sálvame, sálvanos. Gracias, querido Juan. Muy bien, excelente aplicación. Sí, sí, sí. A veces, para mí como cristiano, a veces puedo decir, sí, yo confío 100% en Dios, ¿verdad? Pero humanamente sabemos que no siempre es así. A veces las quejas, a veces la inconformidad con las bendiciones que el Señor nos da,
o también nuestra mirada hacia lo que otros tienen y empezar a preguntarse por qué ellos tienen más, por qué yo no tengo tantas cosas, ¿verdad? Escuchemos a Jesús. Adelante, hermano. Bueno, el título que le pondría, que aunque ya pasó el momento, ¿no? Pero quiero recordarlo, sería Jesús el pan vivo, ¿no? Y el pecado que yo veo en mí ahí, ¿verdad? Que muchas veces creemos que en la abundancia de alimento ahí está el Señor y que cuando nos falta el alimento el Señor no está presente. Y yo creo que yo he fallado allí, porque cuando yo tengo la despensa llena, digo, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando la nevera la tengo agua en el congelador, agua en el medio, agua en el suelo, entonces empiezo a murmurar, empiezo a desconfiar la cuestión. Humanamente tengo esas debilidades, pero el Señor siempre está presente porque tenemos dependencia del Señor, del pan físico y también del pan espiritual. Y el Padre nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Todos los días tenemos dependencia de Dios. Por eso que debemos seguir al Señor confiadamente, de que todos los días el Señor está ahí presente. Gracias, gracias Jesús. Muy bien, excelente. Daniel, hermano, Sí, comentario hermano, más. bendiciones. Al principio, el pecado que confieso en mi vida es que muchas veces nos preocupaban, bueno, me preocupaba al principio de cuando yo recién empecé en los caminos, pensaba que solamente era de predicar y cometí el mismo pecado de los discípulos, que dice, vayan, mándalos a comprar, vayan a la tienda que vayan a comprar, cuando obviamente Jesús aquí en la historia nos enseña que no solamente tenemos que compartir lo espiritual, sino también lo material y que nosotros también debemos preocuparnos para que ellos también puedan recibir aquello. Entonces ese es el pecado que confieso en mi vida de indiferencia, podríamos decir así, o de dureza, el Gracias, que era. hermano, muy bien. Perfecto, muy bien dicho, hermano. Escuchemos a Ángel y luego pasamos con la siguiente pregunta. Adelante, Ángel. Buenos días, mis hermanos. Bueno, en esta parte yo tengo una pregunta o un concepto. Jesús no vino a, a solucionar los problemas de nosotros. O sea, ese no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es que él no vino a arreglar lo que está dañado, ¿no? Como un árbol se rompe una rama, Dios no vino a arreglar la rama, Jesús vino a cortar de raíz, ¿no? A darnos una nueva simiente. Amén. Entonces, como le dijo a Nicodemo, ¿qué hago para heredar el reino de los cielos? Jesús le dijo, nacer de nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenía que morir al pecado, a todas las cosas malas y nacer de nuevo en Él, en Cristo Jesús. ¿Ven? Gracias a Ángel. Muy bien. Notarán ustedes que mucho de la inconformidad en la que el mundo vive es por la falta de Dios en sus vidas. La alma está vacía sin Dios y ahí vienen las quejas, todo lo que vemos terriblemente en el mundo, ¿verdad? Pero como decía Ángel, sí, estoy de acuerdo que Jesús le daba lo que primeramente empezaba por lo más esencial, por el alma, la enseñanza bíblica, el llamamiento que el Señor le llamaba al arrepentimiento, y les decía él mismo que era la solución espiritual a ese problema que heredamos de Adán y Eva. Entonces aquí vemos eso que Jesús hacía, todo lo demás, ¿verdad? La comida, la sanación, era para enfocar la importancia de que nacemos imperfectos, de que nacemos lisiados, de que nacemos con hambre espiritual. Y eso era lo que vino Jesús a hacer y sigue haciendo a través de su palabra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Gracias, querido Ángel. Muy bien, entonces ahora vemos, nota usted, ya vemos la ley aplicada a nuestras vidas, nuestra desobediencia, no cumplimos los mandatos de Dios.
Como vemos a los discípulos, Dios no nos deja ahí en el suelo pisoteados, heridos, marginados por la ley, por el pecado, ¿verdad? Entonces Dios en Cristo Jesús, así como lo hizo con los discípulos, los animó, los fortaleció y les dio el perdón de los pecados. Entonces, en esta parte, en esta pregunta, vemos en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí, la gracia de Dios, el amor, la misericordia, el dulce evangelio para mí sin que yo sea un merecedor de la gracia de Dios. Querido Carlos, adelante, ¿en qué versos y palabras de esa historia vemos el amor de Dios? En el verso 14 de Mateo 14 está la compasión que Dios tuvo por ellos, como también la ha tenido con nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, por nuestras enfermedades espirituales. Ahí veo el amor de Jesús en nuestras vidas. Gracias, querido Carlos, excelente. La compasión que Cristo nos ha mostrado. ¿Ah? Querido Daniel, adelante. En el versículo 16, cuando Él les dice, no tienen necesidad de irse, ahí veo el amor de Dios, que Él está interesado hasta el fin. Excelente. Muy bien. Excelente. También vemos ahí. Ángel, no sé si dejó la mano levantada. ¿Tiene un comentario? No, no, mi pastor, él la había dejado la mano levantada. Ya, hermano. Excelente. Yo tengo la mano levantada, pastor. ¿Puedo hablar? Adelante, Jesús. Antes de Bueno, que se me pastor. canse. Bueno, pastor, mire, yo veo el amor de Dios en todo lo que Jesús ha hecho por nosotros desde su inicio, desde el momento que se humanó para venir a la tierra a morir por nosotros. Pero quiero aclarar alguna cosita, una cosita ahí rapidito, quiero aclararla porque cuando la ley es un espejo, ¿verdad? Que nos da a conocer cómo somos nosotros y lo impotente que somos para cumplirla, porque la ley es justa, buena y santa porque es dada por Dios. La demanda es muy profunda y nosotros no podemos cumplirla con nuestra fuerza. Nosotros nos echamos a perder desde allá, desde el huerto de Edén, desde antes de nacer nosotros. Entonces, en la ley, Dios nos está mostrando su amor, el espejo de la ley y el freno, ¿verdad? Que nos está diciendo por medio de la ley que no tenemos que frenarnos para que no nos sigamos depravando o corrompiendo más. Y en cuanto a la guía, la ley nos guía a Cristo, donde está la gracia, el amor, el perdón, la misericordia. Y cuando llegamos ahí decimos, wow, qué hermosa enseñanza nos ha dado el Señor a través de toda la historia. Pero leemos allá en Romanos que el Señor dice que nosotros éramos olivos silvestres y Él nos injertó. Las ramas no se pueden injertar solas, ni tampoco el ser humano puede hacer el trabajo de injertar la rama en el olivo original que Dios creó, porque no hay fuerza. Es por medio de la gracia, por medio de Dios que nosotros podemos ser injertados para poder llevar fruto. Tenemos que permanecer en Cristo y para permanecer en Cristo tiene que ser por la gracia, por la misericordia, porque nuestras fuerzas no nos dan, los méritos nuestros no califican para que nosotros tengamos perdón. Es la gracia lo que hizo Jesús por nosotros. Dios le bendiga. Gracias, Jesús. Muy bien, excelente. Excelente comentario, hermano. Muy bien, sí, y ya hemos recibido gracia de Dios. Y el Dios Todopoderoso, el que nos dice que tus pecados son perdonados, es nuestro Señor Jesucristo. También vimos en la historia que mostró amor, tomó el tiempo para sanar a los enfermos, para alimentarlos, ¿verdad? Para estar ahí junto a ellos, mostrando compasión por esas personas menos afortunadas, ¿verdad? Y es lo mismo para nosotros, el Señor ha mostrado compasión, nos ha perdonado nuestros pecados y también nos muestra ese mismo amor que nos impulsa, debo decir, para mostrar a los demás, ¿verdad? Porque si Cristo nos amó, nos perdonó
siendo sin ser merecedores, nosotros también compartimos ese evangelio con los demás. Esa es la gracia de Dios, ese es el amor. Y como decía Jesús, ahora la palabra de Dios nos motiva, nos guía, es como una lámpara en nuestros pies que nos lleva a ver a Cristo, a ser reflectores de esa palabra, de ese amor, de esa gracia hacia los más necesitados. Muy bien. Ahora, ¿qué pediremos, hermanos? ¿Qué pediremos? Que Dios obre en nuestras vidas para poner en práctica esta palabra. ¿Qué pediremos? ¿Qué pediría usted? Yo pediría, pastor, que el Señor cada día me llene más de su Espíritu Santo y que me llene más de su amor. Aunque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, somos recipientes de la bendición de Dios, pero necesitamos cada día más la iluminación de su palabra, la sinergia del Espíritu Santo, porque es hermoso cuando el Señor lo hace y nos ayuda a comprender las cosas y lo hacemos, pero lo hacemos a la manera de Dios, no a la manera nuestra, porque a la manera nuestra fracasamos. Gracias a Jesús. Gracias, hermano, bien dicho. Hermano, Daniel, hermano. Yo le Daniel, pediría y al luego Señor vamos con nuestra hermana. yo le pediría al Señor que me ayude a ver la necesidad de aquellos que voy a compartir o de aquellos que me rodean para poderlos ayudar. Gracias, hermano. Adelante, hermana, ahora sí la escuchamos. bueno, hermano, yo le pediría al Señor esta sabiduría, ¿no? Sabiduría para que nos sepa dirigir y tener la empatía de saber la necesidad de muchas personas que necesitamos del Señor, no todos, ¿no? En realidad, convertidos y no convertidos, ¿no? Gracias, querida hermana. Escuchemos a Ángel. Pastor, yo lo que pediría a que Jesucristo sea revelado en mi vida, conocerlo más a Jesús. Amén, porque si no conocemos bien a Jesús, no podemos predicar. Si no a Jesús no lo hacemos real en nuestra vida, no podemos dar el mensaje. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, Cristo está ahora en mí y yo debo expresar y revelar lo que está dentro de mí. Entonces lo que nosotros necesitamos es que Jesucristo sea revelado en toda su esplendor, lo que dice la Sagrada Escritura, ¿no? Comprender y entender, ¿no? Y como Felipe le explicó al eunuco, le preguntó, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo puedo entender si no hay nadie que me explique? Por eso nosotros buscamos, en este caso, aprender de otras personas para que nos entendamos, ¿no? Y comprendamos lo que Jesús quiere hacer con nosotros en nuestra vida. Gracias, querido Ángel. Muy bien, gracias por sus comentarios, hermanos y hermanas. Sí, la cosa más linda, más importante que todo es que el Señor a través de su palabra nos lleve a recordar el regalo y el milagro más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas es concedernos la fe, concedernos el perdón de pecados. Y si tenemos todas esas bendiciones espirituales, todo lo demás viene por añadiduras. También oramos, pedimos al Señor de rodillas que Él nos dé el contentamiento espiritual, ¿verdad? Estar contentos, satisfechos con lo que el Señor nos ha dado y que la alegría, el gozo del perdón, pues nos lleve a ser cristianos que pongamos en práctica lo que el Señor ha hecho con nosotros, cristianos activos y no pasivos, ¿verdad? Muy bien. Gracias, hermanos, por los comentarios, también en los mensajes que están escribiendo aquí. Eh, gracias por su participación también. Aquí están excelentes sus comentarios. Muy bien, entonces vamos a analizar un poquito sobre
la parte de las ventajas y desventajas de contar o narrar la historia bíblica o leerla textualmente. Entonces vamos a ver varias formas de contar la historia. Entonces la primera es leer la historia directamente de la Biblia, contar la historia en tus propias palabras, siendo fiel a la palabra de Dios, dialogar, hacer una obra de teatro, un drama, mostrar un video o algo por el estilo para repasar una historia bíblica. Todo eso está bien, ¿verdad? Vamos a ver las ventajas de leer la historia bíblica. Primera ventaja, no se pierde ningún detalle porque la leemos textualmente de la Biblia. La Biblia tiene autoridad, viene de Dios. Un alumno puede leer, no tiene que ser el profesor, ¿verdad? La gente puede seguir lo que está leyendo, ya sea en una Biblia física o también de forma digital. Esas son las ventajas, ¿verdad?, de leer la Biblia. Ventajas de contar o narrar una historia bíblica, ¿verdad? Si se hace bien, puede captar muy bien la atención. La cara, los gestos también cuentan la historia. Uno puede usar un vocabulario apropiado. Permite más contacto visual. Cristo suele enseñar contando historias y parábolas. Se puede usar con personas que no leen bien y también dependiendo de la audiencia, ¿verdad? Si estamos en un lugar eh, fuera de la ciudad, en un lugar un poco más marginado, entonces ahí vamos a contar la historia bíblica en nuestras propias palabras, ¿verdad? Quizás para las personas es la primera vez que están escuchando una historia y lo contamos en nuestras propias palabras, sin agregarle ni quitarle lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Entonces ustedes tienen estas dos opciones, cómo se sientan más cómodos. Algunos tienen esa habilidad innata de poder contar una historia, de hacerla vívida, ¿verdad? De cómo transportarnos al momento mismo de cuando sucedió esa historia. Entonces ustedes pueden ver si desean contar, por ejemplo, esta historia bíblica, si la van a contar o si la van a leer. Hay historias que son cortas, hay otras historias que son largas, entonces ahí depende de lo que ustedes pueden hacer. Ahora, ¿qué prefieren ustedes? Yo sé que algunos de ustedes recién van comenzando, pero ¿prefieren leer textualmente de la Biblia o contar la historia en sus propias palabras? Cuénteme un poquito. Bueno, para mí leerla sería estupendo, porque leerla uno no va a ponerle ni a quitarle. La mente tiende muchas veces a olvidarse de las cosas, más cuando ya tenemos una edad avanzada de 70 años, 80 años. Imagínense usted, la mente tiende a borrarse, pero a retener, pues, pero si se lee es mucho mejor porque no se le va a añadir, no se le va a quitar, no se le va a poner. Pero de las dos maneras, si lo domina bien, si domina bien la historia hablada, bueno, sería estupendo. Sí. Excelente. Gracias. Gracias por su comentario, Jesús. Y esto depende. Sí, también depende mucho de la audiencia. Si es una audiencia que ya tiene conocimiento amplio de la palabra de Dios, pues en ese caso vamos a preferir leerla textualmente. Pero si estamos compartiendo con otros, acuérdese que nosotros somos nomás los instrumentos que Dios está usando para que llevemos su palabra. La palabra de Dios es la que hace el efecto en las personas. Querido Daniel, adelante. Bueno, yo lo que haría es empaparme bien o leerla muchas veces, estudiarla, escudriñarla, y una vez que ya la domine, puedo enseñarla, no necesariamente leyendo, contando, sino simplemente usando de acuerdo a la persona que tengo al frente. Por ejemplo, si está enferma, obviamente le puedo hablar de acerca de por ejemplo, una mujer que estaba enferma. O sea, ir al punto, ir al grano, porque si yo empiezo a contar toda la historia, obviamente entendamos que en evangelismo no todos no todos la conocen, ellos no conocen, específicamente ir al punto, ¿no? Para no, obviamente respetando todo lo que está en la palabra, pero la contaría así de breve nada más, para poder captar y poder ganar la atención de aquel que me escucha. Si Gracias, no pierde el Daniel. interés, si no pierde el interés.
Excelente, excelente. Y aquí hay unos excelentes comentarios también. Depende todo de la audiencia. Si estamos hablando con los niños, obviamente ellos van a preferir algo visual, ¿verdad? No sé, un video, cualquier cosa que vaya, que llame la atención, como dice aquí. Ver dibujos animados, muy bien, y que una dramatización, un video, alguna cosa. Excelente, excelente. Entonces, todo depende de la forma como nosotros queramos compartir el Evangelio. Muy bien, ahí está. Eso, el Señor les ha dado esa bendición, esas dos oportunidades. Tienen esas dos opciones, debo decir, pueden leer o pueden contar en sus propias palabras, dependiendo de la audiencia. Entonces, aquí vamos a ver. Dice, practicar contando ejemplos, cómo podemos compartir esta historia. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuándo sería una buena situación para compartir la historia de Mateo con alguien? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuándo compartiría esta historia? Bueno, sería dependiendo de la ocasión, porque la historia la podemos contar en cualquier momento que el Señor nos dé la oportunidad. La necesitamos. Excelente, ¿verdad? Porque el enfoque en qué está. El enfoque está en lo espiritual. Que hacía Cristo, les daba primeramente lo espiritual, pero también, como decía Jesús, y estoy de acuerdo, que no vamos a ser indiferentes ante la necesidad de las personas. Querido Daniel. La puedo compartir en algún evento social y también en alguna reunión familiar o alguna fiesta. Excelente, hermano. Muy bien. Excelente con esos dos comentarios. Vamos a pasar a la segunda. Dice, ¿por qué es importante orar antes de comer? ¿Por qué es importante orar antes de comer? Pastor, yo creo, hoy me dieron ganas de responder, de participar mucho. Por favor. Excelente, hermano. Discúlpeme yo. Entonces, bueno, es necesario orar antes de comer, ¿verdad? Porque primero la comida es importante porque va a nutrir nuestro cuerpo, nos va a dar salud, nos va a dar crecimiento, nos va a dar fuerza. Pero necesitamos orar porque hay personas que mueren después que se comen una comida porque le hace mala digestión y no le cae bien. Pero gracias al Señor, por eso es que hay que orar siempre. Y el Señor lo enseñó. Cuando partió el pan, dio gracias por el pan. Y hay que dar gracias siempre al Señor por la comida. Lo otro es que el Señor es la cabeza de la iglesia. Y él conoce toda la necesidad que tenemos nosotros y que tienen las personas del mundo. Entonces, si oramos a Dios, Él nos va a dar a nosotros, de acuerdo a la necesidad que tiene el auditorio, para impartirle de acuerdo a esa necesidad. Y Dios entonces se va a manifestar poderosamente. Creo yo así. Gracias a Jesús. Escuchemos a Carlos. Pastor, porque Dios en su misericordia, en su bondad, es el que nos da los alimentos. Debemos, por medio de la oración, agradecerle que Él es el que nos suple y nos provee, pero también pidiendo por muchos que hay en el mundo que en este momento no han probado alimentos desde ayer. Hay que pedir también por ellos, para que toque el corazón Dios de su pueblo, para que les lleve la provisión, el alimento a estos necesitados. Hay que pensar en los demás también, como lo hizo el Señor Jesucristo, que le proveyó a esta multitud también el alimento por su misericordia. Gracias, querido Carlos. Muy bien. Excelente comentario. También aquí hay unos mensajes, una muestra de agradecimiento por la provisión de Dios, ¿verdad? Excelente y una excelente oportunidad para romper una dinámica negativa que se está viviendo en este momento. Exactamente, sí. Ya el Señor ha puesto el pan de cada día sobre nuestra mesa, le vamos a dar gracias, ¿verdad? Por lo que el Señor nos ha dado y como dijeron ustedes, todo absolutamente viene de Dios. Si hacemos la conexión, Dios provee la lluvia, el sol, el campo, los agricultores y todo para que llegue a
nuestras mesas, ¿verdad? Provee las habilidades para que la gente trabaje y todo eso. Y como decía, nuestra oración constante, danos hoy el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y siempre ser agradecidos por lo que el Señor nos da, ¿verdad? Muy bien. Siguiente dice, ¿debemos preocuparnos por las necesidades físicas de los demás? Sí, obvio, es es necesario, ¿no? O sea, nosotros somos hijos del Señor y el Señor, por ejemplo, una parte en la palabra que el Señor dice, tuve sed y no me diste de beber, tuve hambre y no me diste comer. Entonces le preguntan, ¿y cuándo pasaste todo esto? Él dice, en tanto se lo hagas a uno de vosotros, me lo haces a mí, ¿no? Entonces, obviamente que nosotros debemos preocupar, en el cristiano, el dar y el recibir debe ser una práctica normal, ¿no? Gracias, hermana querida. Sí, 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 sí. Y esto es algo natural, ¿verdad? Porque no hay cosa más eh, chocante, si se podría decir, cuando uno ve a los cristianos con las cámaras o con notas para hacer algo, ¿verdad? El cristiano lo hace los frutos de esa fe, de gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Como nos decía nuestra hermana Erika, por eso fue la sorpresa de ellos diciéndole, ¿cuándo te vimos, Señor, así? Y la respuesta del Señor dice, cuando hicieron con uno de los más pequeños que son mis hermanos, lo hicieron conmigo. ¿Sí? Y aquí muestra lo que realmente la vida práctica de un cristiano, ¿verdad? Porque todos podemos decir, yo soy cristiano, yo vivo así, yo creo en Dios, yo leo la Biblia, yo hago esto, aquello, pero ya cuando se pone las cosas en práctica ahí, las cosas son diferentes, ¿verdad? Que sea el amor de Cristo que nos motive a compadecernos de los demás, a ser empáticos, como bien dijeron ustedes. ¿Puede Pastor, Dios una pregunta. realmente cuidar de mí? Sí, Una pregunta, ¿le puedo hacer la pregunta? claro. Mire, pastor, para que me explique ahí, porque una mujer tenía una necesidad con una hija, Ujú, dice que era Fenicia, y va Jesús, sí. y entonces Jesús le dice que no le he dado dar el pan a los perros, y ella le contesta, sí, señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de su amo. Y él le dijo, Ujú. grande es tu fe, hija. ¿Qué quiso decir ahí Jesús con eso y qué significa? Bueno, me agarró en curva, querido Jesús. Tendría que leer el texto bien y para explicarle, para entenderlo. Pero lo que puedo decirle a simple vista es que eh, Jesús estaba mostrando aquí era algo que pasaba, ¿verdad? Era que como las mascotas, no era tan duro el lenguaje como suena, ¿verdad? Era como las mascotas de las casas, ¿verdad? Que le daban las migajas, ¿verdad? Entonces aquí suena, claro, así un poco eh, como, ¿cuál es la palabra? Denigrante, pero al fin lo que estaba aquí en el punto principal era la fe de esta mujer. La fe de la Y mujer, Dios, claro. Jesucristo, ya sabía eso, ¿verdad? Ya sabía eso, nomás quería escuchar la expresión de esta mujer. Entonces, no es que era algo como un rechazo de Jesús, no es algo como que Jesús estaba mostrando indiferencia a ella, sino que estaba mostrando que ella ante todo era una extranjera, ¿verdad? Vale la pena decir eso. También estaba mostrando que al fin del día, ante los ojos de Dios, Jesús no había ninguna barreras culturales ni nada de eso, ¿verdad? Solo Sí, amén. esa necesidad imperante y Jesús le dio lo que ella necesitaba, ¿verdad? La salud espiritual y también le curó a su hija. No sé si de alguna forma contesté su pregunta, querido Jesús. Ah, Buena pastor, pregunta. porque yo pensé que era que todos tenemos necesidad de que el Señor nos dé alimento. Yo pensaba Ujú. así.
porque ella le dijo así, ¿no? Y ella le dijo, bueno, grande tu fe. Porque como amo, él es nuestro pastor y él es el que alimenta, él es el que provee el sustento de cada día. Entonces, como papá, y él le habla del pan y ella le pide que a uno los perdió comer la migaja que caen de la mesa del amo, yo pensé que ahí le está mostrando que todos tenemos necesidad del pan de cada día y que el Señor es el que lo da. Gracias, hermano. Sí, más concreto, ¿verdad? Y ahora, como dice Jesús mismo, las necesidades en nuestros países, Latinoamérica, siempre va a estar ahí. Los pobres siempre va a haber, ¿verdad? Ojalá y pudiéramos ayudar a todos. A veces como cristianos se nos parte el alma personalmente con alguien que está pasando por necesidad y yo no poder ayudar es difícil, ¿verdad? Pero como nos decía el video, ¿verdad? Decía claramente que llegaba una familia, dame de comer, dame más y más y más, ¿verdad? Y él decía, yo no quiero hablar de la fe, yo no quiero escuchar palabras de Dios, yo quiero comer, mis hijos están con hambre. Entonces son cosas difíciles, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que necesita nuestra alma? Es más importante para un pecador arrepentido que nuestra alma esté bien alimentada, aunque pues a veces tristemente por la injusticia del ser humano, ¿verdad? Que hay esa desigualdad, que afecta a los demás. Pero como cristianos, claro que nos duele. Uno puede pensar en los países desarrollados, en los países ricos, que no existe esas necesidades alimenticias de la gente, pero desafortunadamente lo hay, ¿verdad? Entonces nos duele el alma, nos duele la injusticia, nos duele, nos sentimos impotentes ante esas situaciones, pero aún así vamos a compartir la palabra de Dios. Entonces eso nos lleva a la última pregunta. ¿Puede Dios realmente cuidar de mí? Y la respuesta es sí. Sí, Sí, todos los Señor. días. Todos los días, siempre que estemos en los brazos de Cristo, que estemos como ovejitas cuidadas de nuestro buen pastor, vamos a estar bien, aunque el diablo todos los días ande ahí con, como un león rugiente tratando de arrancarnos. Jesús está ahí con los brazos puestos a nuestro alrededor cuidándonos. Muy bien, excelente. Entonces, por cuestiones de tiempo, ya se nos está acabando los minutos. Voy a pedir un voluntario o una voluntaria que me cuente la historia bíblica. Entonces, aquí vamos a poner en práctica. Como ya vimos, tenemos las dos opciones, pero en esta ocasión vamos a optar por la opción de contar la historia. ¿Quién me puede contar la historia de lo que vimos, de lo que nos tocó leer, la historia de Jesús alimentando a más de 5,000 personas? Adelante un voluntario para que vayamos poniendo en práctica. Bueno, Jesús en esa época se hizo muy famoso. La gente le seguía porque él hacía milagros, daba vista a los ciegos, resucitaba muertos. Y entonces le seguían. Decía, Jesús está en tal parte, para allá se iba toda la gente a buscar de Jesús, a escucharlo. Pero en esta ocasión, pues, se fueron una gran multitud y hubo necesidad de comida porque le dieron bastante tiempo ahí, ¿no? Y entonces habían solamente esos panes y esos pececitos. Y el Señor le dijo a los discípulos, vayan a comprar comida, ¿no? 200 denarios no basta para comprar tanto alimento para tanta gente, ¿no? Y entonces el Señor dijo, pero denle de comer vosotros. Pero Señor, bueno, acomódenlo de grupo de 50, de 100, de 10. Y entonces el Señor agarró los panes y oró por los panes, y dio gracia y los peces y empezaron a repartir y se multiplicó la comida. Y él dijo, yo soy el pan de vida, el que me sigue no tendrá hambre. Y ahí se exteriorizó esa palabra del Señor. Él no solamente decía y enseñaba, sino que cumplía con lo que decía y enseñaba. Por eso es que dicen que tenía autoridad más que los escribas y los fariseos, porque ellos decían y montaban carga pesada en los hombros de la persona, pero ellos ni con un dedo querían tocar. Y eso Dios, todo lo que ellos digan, hacerlo, pero no hagáis como ellos hacen, porque dicen y no hacen.
Jesús, el buen maestro, él decía, pero cumplía. Cuando yo perdonaba todos los pecados, entonces ya en la cruz, aún clavado en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces la gente le seguía, pero había un grupo que se acostumbraba, ¿no? Y entonces se iba y le seguían, pero el Señor le dijo, me buscáis porque comiste el pan y lo saciaste. Trabajad por el pan que no perece, que a vida eterna permanece, que es el pan espiritual, que es la palabra del Señor, que es el alimento del alma y del espíritu. Y la gente siempre busca a Jesús por la migaja, por el pan, por lo material, pero cuando les falta, entonces lo buscan, pero cuando tienen abundancia no se acuerdan, ni siquiera asisten a la iglesia. Eso es un problema serio. Bueno, pastor, hasta ahí. Gracias, Jesús. Muy bien, excelente. Entonces, contamos la historia, resaltamos el milagro de Jesús, resaltamos que Él siempre alimentaba primero, ante todo, la salud espiritual, ¿verdad? El alma que estaba hambrienta, sedienta, y el Señor les daba su palabra, les enseñaba, como lo hace con nosotros a través de su palabra. Continúa alimentándonos espiritualmente, recordándonos quién es Él, lo que hizo por cada uno de nosotros, y en esa gratitud interminable nosotros le damos gracias al Señor, compartiendo con otros la palabra de Dios y siendo luces y sal en este mundo en tinieblas y un mundo desabrido. Muy bien, entonces vamos a darle la tarea para la próxima, para el miércoles. Vamos a leer Lucas capítulo 19, 28 al 44. Otra hermosa historia. Aquí vamos a ver el rey llega a Jerusalén. En otras palabras, la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Pueden leer Lucas 19, 28 al 44. Mañana les enviaré la tarea para que tengan el video, las preguntas y todo eso. Cerramos con una oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el milagro de la vida, por el milagro del perdón de mis pecados, por el milagro de la fe que has plantado en nuestros corazones. Ahora, Padre, podemos mirar con gozo la cruz y saber que ahí pagaste el precio justo de nuestra redención. Y no lo hiciste con oro ni con plata, Señor, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque todos los días nos muestras tu gracia, nos muestras tu compasión y misericordia por nosotros al perdonarnos todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Señor, que el gozo del perdón y la certeza de nuestra salvación nos motiven a seguir compartiendo con otros tu palabra. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que tengan todos un bendecido día